¿Qué tal? Bienvenidos esta semana y hoy queremos hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional. Ustedes recordarán a finales de la semana pasada revivieron lo que se denomina curules de las víctimas o curules para las víctimas. Son 16 que serán ocupadas en el Congreso el próximo año. Pues decidimos consultar sobre este tema ya no a la Corte Constitucional, que ya se pronunció lo suficiente, hubo reacciones pues desde el Congreso, pero esta vez el general Luis Mendieta, el general en retiro Luis Mendieta, quien permaneció secuestrado casi 12 años en poder de las FARC, en el poder de la guerrilla. Él lo que señala es que en este caso se debería hacer justicia y que la justicia implica que las curules sean para las víctimas y no para los victimarios. General Mendieta, bienvenido a Semana. Gracias, muy amable por la invitación. Un especial saludo a todos los integrantes de la mesa de trabajo y por supuesto a todos los seguidores de Semana. Pues general, a usted muchas gracias por aceptar esta invitación. Le pregunto directo al grano, como dicen, ¿esto, general, significa curules para los victimarios o para las víctimas? Por supuesto que curules para los victimarios. Nosotros desde el proceso de paz y posteriormente en lo que fue el plebiscito y el fast track con nuestra organización de seguidores de víctimas que ocasionaron la FARC, siempre estuvimos en esos debates, incluso en las comisiones de seguimiento en el Congreso de la República. Allí hicimos varias intervenciones porque manifestábamos nuestra desconfianza y sobre todo la incredulidad que se le fueran a otorgar a los terroristas de la FARC 16 curules más, porque del mismo acuerdo y en ese proceso de negociación se delimitaron determinadas zonas donde hacían presencia las FARC para que se crearan unas circunscripciones especiales y allí iban a ser elegidos, por supuesto, candidatos que la FARC impusiera. Es decir, que en este momento pienso que la Corte Constitucional tomó en favor a los victimarios y le está concediendo estas 16 curules. Por supuesto que nuestra oposición era para que se cambiara y se tuviera en cuenta sobre todo los hechos victimizantes, es decir, que fueran curules para integrantes de la fuerza pública que fueron los contractores o los que estuvieron enfrentando toda la situación de violencia en el país. Y segundo lugar, a esas víctimas, como se ha denominado, hechos victimizantes, es decir, una curul por las víctimas del secuestro, otras por el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, la violencia sexual y otra, por supuesto, para las viudas y huérfanos del conflicto. Claro, general Mendieta, pero digamos, en el pronunciamiento que hace la Corte Constitucional, general, esto no queda claro. Lo que señalan algunos sectores es que podría haber una especie de pelea, de tensión por esas curules. ¿Usted cree que eso va a ocurrir en el momento en el que ya llegue, como dicen, el 2022? ¿Qué podría pasar, general Mendieta? Sí, pienso que en el 2022 y seguramente antes, los grupos armados, y en este caso los integrantes de la FARC, van a presionar en las zonas donde se va a permitir ese registro, esa circunscripción especial. Es decir, que allí va a haber presiones de toda clase, sobre todo para que determinados candidatos de la FARC sean los que allí sean elegidos primero como candidatos y posteriormente elegidos en esas diferentes zonas del país, porque son 16. Aparte de eso, no sé qué situación más se va a presentar en esos sitios, porque pienso que la situación va a ser supremamente difícil y especialmente por la amenaza, diría yo, la presión que van a ejercer sobre todo los integrantes de la FARC en esas zonas para que sean elegidos sus candidatos. General Mendieta, y otra pregunta, usted vio, no sé si conoció el salvamento de voto de esos magistrados que pues no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria. Estuvo la magistrada Gloria Ortiz, estuvo también el magistrado Jorge Ibáñez. Ellos dicen que la tutela no era procedente, la tutela que presentó Roy Barreras. ¿Qué decir sobre eso, general Mendieta? Desde mi punto de vista, tienen razón. Siempre desde la Federación de Víctimas con Erwin Hoyos nos manifestamos en contra de esas 16 curules porque serían para los integrantes de la FARC. Por eso, con el fundamento de los 3 salvamentos de voto, estoy de acuerdo, porque no debió ser esa vía para que se aprobaran esas 16 curules. Por el contrario, pensamos que ojalá se hubiese presentado de nuevo otro proyecto de ley en el Congreso de la República
para subsanar seguramente esas deficiencias, pero sobre todo para que allí en ese nuevo proyecto sí se tuvieran en cuenta esos hechos victimizantes, para que de allí salieran elegidas directamente víctimas que ocasionaron, es decir, legítimas víctimas, y no como en este momento que se va a prestar esa situación para que salgan los candidatos que tendrán seguramente las FARC y los grupos armados que en este momento se llaman disidencias en esas zonas del país. Claro, general, y para ir cerrando quiero preguntarle, hay una frase que ha dicho, ha pronunciado el senador Roy Barreras, dice él: se está corrigiendo la injusticia que para muchos era que hubiera curules para los victimarios, pero no para las víctimas. Él tiene una tesis completamente diferente a la que usted tiene. ¿Qué mensaje le puede usted enviar a Roy Barreras, quien fue en últimas quien presentó la tutela y quien sacó adelante esta iniciativa que según él es a favor de la paz? Por eso, cuando estuvo el proceso de negociación, los narcoterroristas de la FARC la emprendieron contra nosotros, especialmente las víctimas de la fuerza pública, porque nos señalaban de ser victimarios. Entonces, con base en eso tenemos lo siguiente: las curules son para los victimarios. ¿Por qué? Porque en ese proceso de negociación se tuvo el principio que el Estado y por supuesto la fuerza pública que hace parte del Estado eran los victimarios y que las FARC eran las víctimas. Entonces, teniendo en cuenta ese punto, por eso es que salen las 16 curules y se descarta totalmente las víctimas que ocasionaron las FARC, y somos las que hemos estado pues totalmente excluidas, marginadas, vilipendiadas y separadas de todo este proceso, porque al fin y al cabo sí complementamos a esos integrantes de la FARC que estuvieron en ese proceso de negociación, y a ese grupo pues se le obtuvieron muchísimas prebendas. Y si mencionamos no solamente las 10 curules, sino también mencionamos la personería jurídica, financiación de su partido político, del centro de pensamiento, puestos en la Unidad Nacional de Protección, más de 1.300, aparte de eso otra cantidad de presupuestos que le han asignado especialmente a los que se desmovilizaron. La ayuda internacional de los diferentes países únicamente ha llegado para los victimarios, es decir, para las FARC. Entonces ahí nos damos cuenta que todo ha sido cantidad de beneficios y de prebendas para la FARC y ellos como víctimas según el acuerdo, y las víctimas que ellos ocasionaron pues hemos estado excluidas totalmente de todo ese proceso. Eso sin mencionar, por ejemplo, también la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y Memoria Histórica, donde también todos ellos están allí debidamente representados, y las víctimas que ellos ocasionaron, por lo tanto, están totalmente excluidas. Pues general Mendieta, muchísimas gracias de verdad por su tiempo para Semana. Es muy importante, como siempre, también conocer todos los puntos de vista en un tema tan importante y tan polémico, seguramente, en una polémica que arranca apenas, digamos, y que seguramente pues, va a estar mucho más álgido el debate en el 2022. General Mendieta, muchas gracias. A ustedes, muy amable, muy buena tarde, muchas bendiciones para todos los seguidores en estas redes y un feliz día. Pues es el general Mendieta hablando sobre esa decisión de la Corte Constitucional de revivir las denominadas 16 curules para la paz en el Congreso. La ampliación de esta entrevista, los detalles de esta conversación que hemos tenido con el general Mendieta, usted la puede ya revisar en www.semana.com y en todas las plataformas digitales. No olvide seguirnos como @Revista Semana. Mi nombre es Juan Esteban Silva. A ustedes muchas gracias.